Hoy, queridos, vamos a hablar de el diezmo y la ofrenda, pero más nos vamos a centrar en el diezmo, un tema importante. Al final de la prédica se van a dar cuenta realmente si es importante, ¿no? O no, porque en estos últimos tiempos se están hablando tantas cosas y creyendo tantas cosas, pero vamos a dejar que el Espíritu de Dios hoy, su palabra, que es fiel y verdadera, digna de ser recibida por todos, nos va a hablar. Vamos a ver cómo el diezmo y la ofrenda tienen que ver o están estrechamente unidas a la fe y al agradecimiento. Estrechamente unidas a la fe y al agradecimiento. Vamos a estudiar a los patriarcas en la Biblia y vamos a ver el origen verdadero, porque todo tiene su origen. Cuando nosotros queremos saber bien algo, algún tema, tenemos que ir al origen. Y ese es el origen que Dios creó. Con el paso de los tiempos las cosas se van modificando, pero que Dios muchas veces dijo que, pero en sus comienzos las cosas eran así, cuando hablaba del divorcio. Se puede dar carta de repudio por esto. Moisés la dio, pero ¿por qué la dio? Por la dureza del corazón, dijo. Pero al principio no era así, dice. Al principio no era así. Entonces tenemos que ir al principio para saber bien y orientarnos bien, no confundirnos y hacerlo con un corazón agradecido, conscientes de lo que estamos haciendo. Vamos a ir a Génesis capítulo 4 y vamos a ver los primeros padres nuestros, diríamos, la primera creación humana de Dios, cuando lo creó a Adán, y luego dice que de la costilla la creó a Eva. Bien, Abel era el segundo hijo de Adán y de Eva. Primero estaba Caín y luego estaba Abel. Y para eso vamos a ver cómo Abel agradeció a Dios con ofrenda de animales por la razón de que Dios lo bendecía. Bien, vamos a ver entonces Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 5. Y dice así su palabra. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué no hablamos de Caín? Porque los dos fueron hermanos. Caín nació primero y luego Abel. Porque acá dice que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Por eso es importante, hermanos, cuando disponemos a ofrendar acá en la iglesia, hacerlo con agrado. Porque si no, vamos a hacer como Caín. Caín también le trajo ofrenda al Señor, pero el Señor ni la tuvo en cuenta esa ofrenda. Aquí el secreto de estos dos hermanos es que habían traído ambos su ofrenda a Dios de lo que trabajaban. Uno trabajaba con animales y otro trabajaba con los frutos de la tierra. Y los dos ofrecieron a Dios ofrenda, pero solo una ofrenda fue recibida por Dios con agrado. Por eso cuando nosotros nos disponemos a traer ofrenda al Señor, tenemos que hacerlo, como dice su palabra, con alegría de corazón. Porque si no, va a ser en vano que nos esforcemos un día y digamos, voy a tratar de ofrendar al Señor hoy. La ofrenda no es lo mismo que el diezmo. Yo más o menos estoy hablando ahora porque aquí nos relata cómo Abel trajo su ofrenda. Él decidió un día, dice, voy a ofrendar a Dios lo que yo trabajo y le trajo al Señor lo mejor. Y el Señor se contentó con esa ofrenda. Es algo que nosotros disponemos en el corazón y decimos, bueno, yo hoy le voy a traer al Señor esto. Y lo hago de corazón, no porque nadie me obliga, no porque nadie me ha exigido, no porque no me van a dejar entrar a la iglesia, sino ofrendo. Sino porque yo estoy contenta con mi Señor y le voy a ofrendar de mi trabajo, le voy a hacer una ofrenda. Eso es lo que hizo Abel. Él desde joven
en ese corazón albergaba un amor genuino, un amor sincero a Dios. Y eso es lo que le gustó a Dios, el corazón con que nosotros hacemos las cosas. Puede ser una ofrenda chiquita porque no podemos más, pero el Señor ve la disposición de nuestro corazón. Ahora vamos a ver que el diezmo, queridos hermanos, existió antes que se estableciera como ley con Moisés. Fíjense, con Moisés se estableció como ley. ¿Qué es una ley? Algo que debemos respetar, ¿verdad? Algo que nosotros no podemos transgredir. Yo no puedo pasar un semáforo en rojo, porque hay una ley que dice que el rojo debo frenar. El rojo me debo parar. El amarillo, precaución, me voy preparando para frenar o pasar rápido. Y el verde puedo pasar tranquilo. Yo no puedo infringir esa ley, porque si yo la infrinjo y paso en rojo, corro el riesgo de que me atropellen y que muera, o que me accidente, o que me multen. Entonces eso es una ley. Es algo que no la podemos invalidar. Está puesta por las autoridades y como tal deben ser respetadas y están puestas para un orden. Las leyes son para establecer orden. Leyes que a veces los padres decimos, bueno, esto va a ser así. Nos vamos a levantar a tal hora, los chicos van a lavar su taza después de desayunar. Va a haber un orden. A tal hora de la noche se apagan las luces, se apagan los celulares, la televisión no funciona, a la cama. Los padres ponen leyes en la casa para el bien de la familia. En la iglesia existen leyes para el bien de la convivencia los unos con los otros, para la armonía, para la paz los unos con los otros, para que la presencia del Señor pueda descender, para que seamos enriquecidos. Y la ciudad está regida también por personas, autoridades que gobiernan por nuestro bien. Entonces allí está la parte esa de tránsito que organiza todo lo que es vial. Por eso se ponen carteles para que lo leamos y nos demos cuenta si podemos doblar a la derecha o no, si vamos en contramano o no, por nuestro bien. Las leyes fueron puestas por nuestro bien. A veces la gente se enoja y reniega contra las leyes, ¿vieron? Pero las leyes son para nuestro bien, hermanos, ¿sí? Para que vivamos en paz, en armonía, para que no haya tanta muerte, para que haya orden. Entonces pasa así que tenemos que vivir una vida con leyes. Vamos a la escuela y hay leyes. Se entra a la escuela a determinado horario. A la tarde a las 2 de la tarde, a las 6 se sale, a la mañana a las 8, a las 12 se sale, y así hay leyes. Para un orden, porque si los chicos llegan a cualquier hora, pobre maestra no puede dar clase. Es un desorden. Las leyes son puestas para ordenar la vida del ser humano. Pero el diezmo, fíjense, queridos hermanos, que existió y fue antes que se estableciera el diezmo como ley. Porque con Moisés el diezmo se estableció como ley, pero existió antes de que se estableciera como ley y lo vamos a ver en su palabra. Vamos a leer Génesis capítulo 14, versículo 14 al 20. Y dice así: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. O sea, todo lo que había sido llevado cautivo. Y cuando volvía de la derrota de Kedor Loamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos, hermanos, que Abraham, podríamos decir ya el primer patriarca, no diezmó por ley, porque la ley todavía no existía, la ley de Moisés. Moisés viene después. Abraham no diezmó por ley porque no existía todavía, sino que diezmó, ¿por qué? Por agradecimiento, por razonamiento y por entendimiento.
Porque nosotros no vamos a hacer una cosa que no entendemos, ¿verdad? Ni los chicos tienen que hacer algo que no entiendan, ni los grandes tampoco. Si alguien se acerca a nuestra vida y nos dice hagamos esto y nosotros no entendemos, no tenemos que hacerlo. ¿Se entiende, niños? Si no se entiende, no hay que hacerlo. Bien, pero cuando ya entendemos que es bueno o malo, si es bueno lo hacemos, si es malo no lo hacemos. Abraham entendió que era bueno diezmar, sin ley, porque no existía la ley. Él entendió, razonó y estuvo agradecido en su corazón, porque el diezmo va unido al agradecimiento, hermanos. Y vamos ahora a retroceder un poquito en Génesis capítulo 13, desde el versículo 5 al 12. Vamos a ver un poquito antes de que Kedorlaomer invadiera Sodoma y se llevara prisionero a su sobrino. Vamos a ir un poquito antes, Génesis capítulo 13, versículo 5 al 12. Dice así: también Lot, que andaba con Abraham, o sea, Lot era el sobrino de Abraham, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar, los dos. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti?, le decía a su sobrino Lot. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Miren, queridos hermanos, Abraham aquí se separa de Lot y Lot se va a la tierra de Sodoma. Allí se va a vivir con toda su familia, con todos sus ganados, con todas sus pertenencias. Porque no podían vivir juntos, estaban peleando, los pastores se peleaban porque era imposible la convivencia entre tantos. Entonces Abraham le da el privilegio de elegir. Elige tú, mira la tierra de grande que es. Si tú vas para la izquierda, yo me voy para la derecha, y si tú para la derecha, yo me voy para la izquierda. Entonces se va a Sodoma, Lot, y Abraham se queda en Canaán, como Dios le había dicho. Miren qué cosa. Él le dejó que elija a su sobrino Lot, pero con todo eso Dios direccionó todas las cosas, que Lot se fue a Sodoma y realmente Abraham quedó en Canaán, la tierra que Dios le había dicho que le iba a dar por herencia. Entonces, estando allí Lot en Sodoma, ahí es invadido por Kedorlaomer. Es invadido por Kedorlaomer, y entonces dos reyes de Sodoma y de Gomorra se levantan contra Kedorlaomer y luchan contra este rey. Entonces Kedorlaomer al final los vence y se llevan cautivo a Lot y a todas las mujeres, a toda la familia, se llevan todo se lo llevan cautivo. Y entonces, ahora sí vamos a leer el capítulo 14 del 13 al 16, que recién hemos leído un poquito para ir entendiendo esta historia e ir entendiendo el proceso en el corazón de Abraham. Dice así: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Se escapó uno de los que habían llevado cautivo. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró
todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Bien, vemos aquí que Lot es llevado cautivo y viene un prisionero, le avisa a Abraham: mira, tu sobrino ha sido llevado cautivo con toda su familia. Entonces Abraham se entera y ¿qué hace? Empieza a preparar a todos sus siervos, la gente que estaba con él, gente común, como nosotros, digamos. La gente que le cuidaba el ganado, que quizás servían a casa, que cocinaba, en fin, gente común. Los empieza a preparar. Y dice que va con 318 gente a rescatar a su sobrino. Fíjense en ustedes qué importante que es la fe de este hombre. Abraham los prepara con armas realizadas por ellos porque no eran guerreros. Abraham no era guerrero, no era hombre de guerra. A diferencia de David, que era por excelencia un hombre de guerra. No, Abraham era un hombre de la tierra, del ganado. Entonces los prepara a su siervo con lo que tenían. Eran solamente 318 hombres contra miles de Kedorlaomer. Un rey poderoso, con gente guerrera, con armas, preparación, con todo. Y sin embargo, ahí estaba el pobre Abraham con sus 318 siervitos. No tenían entrenamiento, no tenían conocimiento alguna de guerra. Era imposible, hermanos, que Abraham ganara esta guerra. Era imposible por donde la miremos humanamente. ¿Vieron que a veces nosotros miramos una cosa y la vemos imposible? Y decimos, esto jamás va a suceder en mi vida. Esto jamás lo voy a lograr. Esto jamás lo voy a alcanzar. Esto es inalcanzable. Ah, no, pero Abraham no dijo eso. Abraham dijo, lo que yo tengo lo voy a preparar y me voy a enfrentar con ese ejército. Y ¿saben una cosa? Les ganó. A esos miles y miles de guerreros de Kedorlaomer le ganó a Abraham. Se fue al frente con los siervos, irían con, no sé, ¿con qué irían? Con palos. Irían con palos, irían con lanzas caseras hechas. Con todo eso fueron y le ganaron a aquellos guerreros que tendrían sus espadas y sus cosas preparadas. Le ganó. Entonces, acá está el secreto y escuchen, ¿por qué le conté toda la historia? Entonces Abraham entiende que él ganó no por sus fuerzas, no por su conocimiento ni por ejército, que no lo tenía, sino porque Dios le dio la victoria, que era imposible físicamente, naturalmente, materialmente, por todos los órdenes tenerla. La victoria le era imposible de todas formas a Abraham tenerla. Pero él entiende que es Dios entonces. No, si era por mi fuerza era imposible. Si era por mi gente era imposible. Si era por la preparación era imposible. Entonces si hemos ganado ha sido por Dios. Él entiende eso. Entonces, por eso él trae las bendiciones materiales de todo lo que conquista. Porque encima de que él conquista y los vuelve a todo su sobrino, con sus familiares, con toda la gente que habían secuestrado, aparte trae del botín, hermanos. Botines del enemigo trae consigo. Y vamos a leer Génesis capítulo 14 del 18 al 20. Y dice así su palabra. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos aquí cómo trajo las bendiciones materiales de todo lo que conquistó. No fue el egoísta y dijo, todo lo que yo he conquistado va a ser para mí. Él tuvo un corazón agradecido. ¿Saben por qué, hermanos? Él diezmó porque estaba seguro que el Dios Altísimo le había dado la victoria y que le había permitido tener todas esas bendiciones materiales. Yo me pregunto, hermanos queridos, ¿nosotros estamos seguros que es Dios el que nos bendice? Amén, gloria a Dios. Porque Abraham estaba seguro que por sus propios medios nunca iba a lograr ganar esa guerra. Y cuando él logra ganar esa guerra, él está tan agradecido con Dios que por eso diezma, hermano. Por su fe, hermanos queridos.
Y por el agradecimiento, Abraham trae esos diezmos al templo de Dios y al sacerdote de Dios Melquisedec, como lo acabamos de leer en el versículo 18. Abraham entonces reconoció que Dios lo bendijo, y vamos a leer capítulo 14 de Génesis, versículo 21 al 24. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. Aquí vemos que hay una disputa entre estos tres personas que eran aliados de Abraham, pero nunca falta quien se levanta. Nunca falta entre los nuestros que se levanten en disputa, en querer quedarse con algo. Acá la Biblia no especifica mucho cuál fue la disputa de estos tres jóvenes aliados de Abraham, pero que Abraham dice: bueno, déjenle a ellos lo que es de ellos solamente, para que no haya problema. Bien, entonces Abraham reconoce que Dios lo bendijo y en agradecimiento diezma. ¿Qué es diezmar? Es un acto de devoción y fidelidad a Dios. Lo busqué en una Biblia con explicación y decía así: acto de devoción y fidelidad a Dios. Eso significa diezmar. Es un acto de devoción y fidelidad a Dios. Y vemos que Abraham trae los diezmos al templo y al sacerdote. Entonces dice, ahí se encuentra en el versículo 18, Melquisedec lo recibe, lo bendice. Abraham saca pan y vino y dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. En el tiempo de Abraham, queridos hermanos, fíjense en ustedes que no solo él diezmaba. Vamos a retroceder un poco más la historia a los comienzos de Abraham, para los que no nos acordamos bien los orígenes de Abraham, porque hasta ahora él reconoce al Dios Altísimo. Pero los orígenes de Abraham, ¿cuáles fueron? Bueno, Abraham pertenecía a una tierra llamada Ur de los Caldeos, una tierra sumamente pagana. No conocían al Dios Altísimo, adoraban lo que ellos habían inventado, como todos los dioses paganos, son inventados por los hombres. Pero él se crió en ese ambiente donde no solo se diezmaba él, sino todas las personas que existían en ese territorio de Ur de los Caldeos, en ese territorio pagano. Abraham lo aprendió con sus padres. Sus padres eran paganos, adoraban a dioses extraños. A pesar de que eran idólatras, fíjense, ellos diezmaban a otros dioses, pero lo hacían. Eran otros dioses, pero sin embargo sus padres diezmaban. Entonces Abraham se crió con ese entendimiento de que hay un ser superior a quien se le debe dar lo que le corresponde. En Ur de los Caldeos la gente adoraba a Baal. Y ellos creían que sus cosechas eran bendecidas por Baal y que Baal mandaba la lluvia para que progresara la tierra y los animales. Ellos creían así. Por eso lo adoraban. Y por esa razón la gente diezmaba a los Baales, porque ellos creían que era Baal el que le daba la lluvia y que las cosechas estaban bendecidas por los Baales. Y Baal tenía incluso un templo donde se lo iba a adorar, un terrible templo. Ustedes busquen por internet el templo a los Baales de esa época, eran templos tremendos, bien grandes, imponentes, bien notorios. Allí se lo adoraban a los Baales. Entonces Abraham se crió viendo cómo se diezmaba a Baal, a Astarot, al dios Luna Nana y otros dioses más, pero el más importante es ese dios Luna, porque ellos adoraban la luna, adoraban el sol, le rendían adoración. Terrible, pero era la ignorancia de ellos, pero ellos creían que esos dioses los bendecían. Ellos creían que esos dioses los bendecían, por eso le habían hecho ese templo, por eso lo adoraban. Pero cuando el Señor un día le dice a Abraham: deja tu pueblo, deja tu parentela, deja tu tierra, deja tu nación y ven conmigo. Yo te voy a llevar a una tierra, la tierra prometida de Canaán. Ahí en ese encuentro que tiene Abraham con el Dios Altísimo, ahí es cuando se convierte él. Y dice: entonces hay otro Dios.
Y lo que estuve haciendo antes no eran dioses, porque nunca me hablaron, nunca me dijeron lo que Dios me ha dicho ahora. Entonces ahí se convierte cuando el Señor lo llama y le dice: sal de esa tierra contaminada, esa tierra pagana. El Señor lo llama, se convierte al Dios Altísimo, al Creador de los cielos y de la tierra, al Dios Elohim, al Dios que nosotros adoramos, hermanos, al Dios que nosotros alabamos, al Dios que nosotros adoramos. Entonces cuando él conoce a ese Dios Altísimo, le diezma al Dios Altísimo. La gente, hermanos, también creen que hay una fuerza que mueve al mundo. Todos los seres humanos creen que hay una fuerza que mueve al mundo. Algunos le llaman energía, fuerza, lo que quieran, pero el ser humano sabe que hay una fuerza poderosa, sobrenatural, que gobierna. Y mucha gente buscan los brujos. Buscan los brujos para que le bendigan los negocios, para que le bendigan la causa, el auto, el trabajo, en fin. Voy a ir a este curandero para que me limpie mi negocio, así le llaman. Para que me limpie mi negocio y eche un poco de agua, de no sé qué, y mi negocio ya va a ser bendecido. Porque hay gente que sabe que de alguna forma hay algo que es superior al ser humano. Entonces las personas, algunas recurren a los brujos. Unos creen en espíritus y otros creen en el Dios Altísimo. Pero vamos a seguir avanzando, hermanos. Vamos a ir a otro patriarca, al patriarca Jacob. Y fíjense en lo diferente de este patriarca, su comienzo, ¿no? Su comienzo. Bueno, Abraham también comenzó sin conocer al Dios Altísimo. No es que nació en cuna creyendo del Dios Altísimo. Nació en una cuna pagana, como muchos creyentes nacen en cunas paganas. Y después Dios los encuentra y qué cambio, ¿no? En la vida. Bueno, Jacob, fíjense. Jacob es el caso de muchos de nosotros. Jacob no diezmaba. ¿Y saben por qué no diezmaba Jacob? Pues no creía en ningún Dios. Jacob era hijo de Isaac, el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa. Ese era su padre. Pero sin embargo Jacob no diezmaba porque no creía en ningún Dios. Ateo le llamaríamos ahora, ¿verdad? Los ateos no creen en nada. Bueno, él no creía en ningún Dios. Entonces, por esa razón Jacob no diezmaba. Entonces es lógico pensar, hermanos, que si no se cree en un Dios, no hay por qué diezmar. ¿A quién vamos a diezmar si no creemos en ningún Dios? ¿Acaso ustedes han visto un ateo que vaya a una iglesia a diezmar, a ofrendar? Ni pisa la iglesia. Entonces, hay personas que nos diezman y con justa razón no deben creer en ningún Dios. Porque el que cree en un Dios, por agradecimiento y por fe le va a diezmar. No, él no diezmaba, no creía en ningún Dios, pero cuando la gente se convierte, hermanos, y cree en Dios, inmediatamente empieza a diezmar. A veces no necesita un curso teológico que se le diga, un curso de un año para que entienda lo que es el diezmo. Vienen a la iglesia, se han convertido y ven que los hermanos están diezmando y con alegría yo lo voy a hacer, no entiendo, pero lo hago. Y después con el tiempo aprenden, pero no están ahí, yo no voy a diezmar porque voy a ver. No, el que se ha convertido, hermanos, el Espíritu Santo nos enseña. Dice que a veces no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos enseña, nos impulsa. En nuestro espíritu nos dice, eso es bueno, hazlo. Eso es bíblico, hazlo. Eso agrada a Dios, eso es para mí. Por eso, hermanos, cuando el hombre se convierte y cree en Dios, diezma. Los idólatras hacen ofrenda a sus ídolos en su día. Hacen fiestas, hacen comidas, hacen unos festines, hermanos, tremendos los idólatras. Y unas comidas tremendas. Porque ellos consideran que hay un Dios, los idólatras, sea cual sea, pero ellos saben que lo van a agasajar a ese Dios. De alguna manera le van a demostrar que lo aman. Jacob no tenía ningún Dios, pero a pesar que creció en un hogar como el de su padre Isaac, Isaac hacía altar constantemente a Dios, hermanos. Y por eso yo le dije que muchos cristianos son como Jacob, tienen padres
que le dan ejemplo, que le dan testimonio, que los llevan a la iglesia. Y sin embargo, el testimonio ni el ejemplo de sus padres le sirve. Jacob era un ejemplo de eso. Su padre Isaac, por donde iba haciendo altares. Agradecimiento a Dios. Llegaba a Betel o llegaba a aquel lugar, agradecimiento, voy a levantar un altar para mi Dios. Y ahí ofrecía lo mejor que tenía y fuego para el Señor. Pero a pesar de eso, ¿qué corazón tendría Jacob? Bastante duro, ¿no? Para no haber sido suficiente ver a su padre, que no le importaba, para él no existía Dios y punto, no diezmaba. Sin embargo, cuando Jacob sale huyendo de su hermano Esaú, porque Jacob era gemelo de otro hermano llamado Esaú, crecen y hay una disputa entre ellos que no la vamos a analizar, pero entonces Jacob, para que no lo mate Esaú, sale de su lado y llega a Betel. Y ahí Dios se le revela en un sueño. Y vamos a leer Génesis 28. Venimos con un Jacob incrédulo. Y llegamos al capítulo 28, del versículo 12 al 22. Dice así: y soñó Jacob, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera como almohada, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fíjense en que recién estábamos hablando de un hombre incrédulo, que no tenía Dios, no creía en Dios, no diezmaba, no tenía Dios. Pero sin embargo, Dios se le aparece en sueño, se le revela en sueño, y le dice todo esto que hemos leído. Ve una escalera allí en el cielo, donde ángeles suben y bajan, y donde Dios está arriba de la escalera y le habla. Versículo 13, le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre y de Isaac. El mismo Dios de tu padre que ha venido haciendo altares, el mismo Dios de Abraham tu abuelo. Lo que pasa es que antes se le llamaba padre también a los abuelos. Yo soy el Dios de ellos. Y la tierra en que estás acostada, a ti te la voy a dar. Eso le dice Dios. Yo soy el Dios de tu padre, y ahí donde tú estás acostado, toda esa tierra te la voy a dar. Entonces, versículo 15 le dice: he aquí yo estoy contigo y te voy a guardar. Dios le dice eso. Versículo 20. Después que Dios le promete todo eso a Abraham, entonces en ese momento reflexiona, piensa, razona y dice: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, dice, allí hace un voto con Dios, porque él no lo conocía a Dios. Entonces dice: voy a ver si es cierto todo lo que Dios me ha prometido en sueño, voy a ver, voy a hacer un voto. Si Él me da vestido y comida y me guarda en todo este viaje que voy a hacer, entonces dice: y si volviera en paz a casa de mi padre, o sea, no tenga guerra en el camino, no haya quien se levante en guerra para atacarme, Jehová será mi Dios. Qué hermoso, hermanos, ¿no?
Jehová será mi Dios. De todo lo que me dieres, oh Dios, el diezmo te apartaré. Un hombre incrédulo, hermanos. ¿Alguien le había enseñado? Si estaba tirado ahí en una tierra, huyendo de su hermano, durmiendo con una piedra de almohada. Dios se lo había revelado en el sueño. Simplemente dijo, tú vas a ser mi Dios. Y de todo lo que tú me des, Señor, que dice el versículo 22, el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué diezmaba Jacob? Primero porque estaba agradecido de todo lo que Dios haría, porque Dios le dijo que lo guardaría, que estaría con él y que lo bendeciría. Yo me pregunto, ¿acaso Dios no nos ha prometido eso mismo que le dijo a Jacob a nosotros, hermanos? ¿Su palabra, su Biblia no es para nosotros también? Creemos a veces cuando leemos las historias y decimos, sí, es real lo que le estaba pasando a Jacob, pero en mi vida no. ¿Por qué a veces somos tan duros para entender que el Dios de Jacob, que se le presentó siendo un ateo y que le prometió que lo iba a cuidar, que lo iba a bendecir y que le iba a dar tiempo de paz, que ya no iba a tener que estar más asustado que su hermano se le apareciera por cualquier lugar para matarlo? Te voy a dar paz, te voy a bendecir, te voy a cuidar, vas a tener ropa, vas a tener todo. Entonces él dijo, entonces Señor, yo voy a apartar el diezmo. ¿Quién le enseñó a Jacob a diezmar? ¿La ley? No existía la ley. No existía la ley. El corazón estaba agradecido por Dios, por todo lo que le había dicho que iba a hacer con su vida. Y Jacob en ese momento empezó a tener fe de que lo guardaría, de que lo protegería y de que lo bendeciría. Y por agradecimiento decide diezmar. Vamos a pasar a David, porque David diezmaba y ofrendaba a Dios también, hermanos. La fe y el agradecimiento, hermano, es lo que nos une a Dios y no la ley. No, hermanos. La fe de que Dios va a hacer lo que ha prometido en su palabra y el agradecimiento nuestro hacia Dios es lo que nos hace diezmar. Eso es lo que lo hacía diezmar a los patriarcas, hermanos. Acá vamos a ver Primera Crónicas, avancemos un poquito para la derecha. Primera Crónicas, capítulo 29. Porque hay muchos que dicen, no, pero si eso era de la ley. Claro, el que no quiere diezmar va a buscar la forma, ¿no?, de desacreditar lo que nuestros patriarcas lo hicieron sin ley. Primera Crónica, capítulo 29, del 1 al 4, dice así, ya estamos en David. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. La iglesia, hermanos, que estamos por construir es para Jehová Dios. Qué hermoso, si pensamos así. Es para Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, miren qué tierno que es David, yo lo amo a David, miren, vuelvo a leer. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Lo mejor daba David. Queridos hermanos, David no daba diezmo, no, sino daba todo lo que tenía. Era generoso David. Él no se limitaba a decir, bueno, de todas mis riquezas que yo tengo voy a sacar el diezmo. Él daba para la casa de mi Dios.
David entendía que todo lo que tenía, Dios se lo había dado. Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Saben, hermanos, que David entendía que de todo lo que tenía nada era de él? Ese es el problema de algunos corazones de personas. No quieren diezmar porque dicen, no, es mi esfuerzo, es mi trabajo, es mi sacrificio. Es mío, mío. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? Dios. ¿Quién es el creador del mundo donde habitamos, hermanos? Dios, hasta los niños lo saben. Y todo lo que habita en él, ¿verdad, chicos? Todo. Hoy hemos visto la creación. Todo lo creó Dios. Entonces estaba bien consciente aquí David. Dice, ¿quién soy yo? Y mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. Que tenemos que entender, hermano, que todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces de ahí le damos nosotros. David, en agradecimiento y por el amor que le tenía a Dios, le daba sus generosas ofrendas. A veces nosotros lo admiramos a David, ¿no? Lo admiramos a David porque realmente David se volvía loco en la presencia de Dios. Loco. Nadie lo paraba, ni su esposa. Él llegaba a la casa de Dios y me dijo, si soy vil ante los ojos de mi esposa, de quien sea, más vil me voy a hacer por la causa de mi Dios. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Si tengo que danzarle a mi Señor, le voy a danzar. Si tengo que cantar levantando las manos para mi Dios, lo voy a hacer. Si tengo que adorarlo, lo voy a hacer. Nada era más superior que Dios. A veces nosotros estamos mirando, ay no, pero no voy a cantar porque capaz que paso vergüenza, no voy a cantar fuerte, no voy a aplaudir las manos porque capaz que el que está a la par me dice que estoy loco. ¿Quién importa más en ese momento? ¿El Dios a quien estamos alabando? ¿El Dios a quien estamos adorando o el que está a la par mía? Que a veces cantamos, olvídate de tu problema y del que está a tu lado. Olvídate y focalízate solamente en Dios. David era así. Cometía errores, mucho ha cometido, pero se arrepentía, lloraba de arrepentimiento, se humillaba en la presencia de Dios, porque reconocía, porque lo amaba a Dios. Cuando nosotros amamos a alguien y le hacemos daño, nos duele, pero lo hemos hecho daño, pero nos duele. Hubiéramos no querido nunca dañarle a esa persona, porque la amamos. Entonces lo más correcto es arrepentirnos del daño que le hemos hecho. Arrepentirnos, pero sinceramente, no como diciendo perdóname por lo que te hice y después como si nada. No. Perdóname. Fui un necio, fui una necia. No sé por qué hice esto, desvarié. Así era David con Dios. Realmente lo amaba a Dios y amaba la casa de Dios. Entonces David, en agradecimiento y por el amor que tenía a Dios, le daba sus generosas ofrendas, porque él no estaba diciendo, ay, a ver lo que dice la ley. No, él le daba porque su corazón era generoso, hermanos. Amaba a Dios y daba por su fe de que era Dios el que lo bendecía y que todo venía de él, y estaba agradecido. Vamos a Nehemías, capítulo 13, versículo 10 al 12. Dice así: encontré asimismo, o sea, Nehemías, ¿no? Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Todo Judá, todo el pueblo. ¿Qué había pasado? Nehemías llega y encuentra que algo estaba mal en la casa de Dios. Los levitas eran una tribu aparte, hermano, que el Señor la había separado, la tribu de Leví,
para que los sirvieran a él en el santuario. Los levitas eran los cantores, ¿no? Los levitas no tenían que trabajar. Ellos no tenían heredad, no tenían posesión, ellos vivían para el servicio dentro de la casa de Dios. Entonces todas las demás tribus tenían que mantenerlos a ellos. ¿Qué había pasado? Llega allí Nehemías y se da con una situación bastante dura, ¿no? Dice, las porciones para los levitas no le habían sido dadas. Entonces, ¿qué pasó con los levitas? Tuvieron que salir a trabajar. Tuvieron que salir a trabajar porque no se iban a morir de hambre. Si ya las demás tribus parece que estaban olvidadas de los levitas, olvidadas que Dios había dicho que iba a ser una tribu separada para Dios, una tribu que iban a tener que estar siempre al servicio ahí en la casa de Dios. Entonces dejaron de ofrendarle, o dejaron de diezmarle, y los pobres levitas tuvieron que salir a trabajar. Nadie los bendecía a los levitas para que ellos pudieran seguir sirviendo a Dios. A veces es triste, hermanos. A veces es triste ver pastores que tienen que trabajar. Porque hoy en día, hermanos, hoy en día los pastores tienen que trabajar por distintas razones. Algunos dicen, voy a trabajar para que no me juzguen de que lo que tengo ha sido de ellos. Y para que no estén mirándome y diciendo, uy, el pastor viene ahora con un auto nuevo. Claro, es nuestro dinero, de nuestro dinero. Y para que no me juzguen que si me compré un traje nuevo, y van a estar ahí diciendo, claro, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Escuché a muchos pastores decir, prefiero trabajar para que nadie hable de nosotros. Para que lo que tengamos nadie nos diga, ah, claro, de los diezmos. Hermanos, hay pastores que son muy pobres, porque no alcanza el diezmo de la iglesia, no alcanza la ofrenda para poder mantenerlos dignamente. Aquí esto estaba pasando con los levitas, se iban a morir de hambre, tuvieron que salir a trabajar. El Señor ha establecido que la casa de Dios debe ser cuidada, atendida. La casa de Dios tiene que tener responsables que Dios los pone, ministros que Dios los levanta para enseñar, para evangelizar, para impartir la alabanza. La música no es cuestión de que vengamos, bajemos del internet unas cuantas canciones y la pongamos, no, hermanos. Lamento decir que es mi hija la que hace ese trabajo, pero bueno, ella está toda la semana pensando. Me muestra las canciones, mamá, ¿qué te parece esta canción? ¿Te gusta? Vemos los cantantes, si sirven o no sirven, si nos llegan, si qué transmiten. Es una preparación, es un tiempo en donde venimos, se prepara, se practica. A veces yo bajo también para ver si con el pandero vamos. Si puedo seguirla la canción con el pandero o no, y la ensayamos 2 o 3 veces a veces. Es un tiempo, hermanos, que se dedica para la alabanza. Los levitas tenían que controlar los cantores, formar los cantores del templo, y vivían para eso, porque eran canciones dadas al Dios Altísimo, daban lo mejor. Pero se había descuidado, y Nehemías llega y dice, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa? Encontré que los levitas están sirviendo afuera y reprendí. Dice Nehemías, y reprendí a los oficiales y le dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Porque pasa eso, hermanos, que va a llegar el momento que cuando no se ama a Dios, no se tiene fe ni agradecimiento a Dios, cero fe, cero agradecimiento, muere la casa de Dios. ¿Con qué se levantan las cosas en la vida, hermano? ¿Podemos vivir sin fe? ¿Podemos vivir sin fe, hermanos? Dice el Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo se mueve por fe y todo se mueve por agradecimiento, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso vamos a venir a recordarlo todos los domingos, porque estamos agradecidos que ha dado su vida por nosotros. Pero la persona que no está agradecida no va a venir a participar. Todo se mueve en la vida cristiana por fe y agradecimiento, reconocimiento, hermanos. Reconocimiento de que hay un Dios que todo lo mueve y que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por Dios, nada por nuestros méritos. Si somos sabios e inteligentes, porque Dios nos ha dado la sabiduría, porque hay algunos que son bien diestros para algunas áreas. Hay personas que son diestros para la matemática y vuelan en las matemáticas. Hay personas que son diestros para la lectura
Y son súper inteligentes, huelen en todo lo que es gramática, en todo lo que es lenguas vivas. Pero nada es de nosotros, hermanos. Eso Dios lo ha puesto en la mente de cada uno. Es un regalo, es un don. Porque tenemos un Dios de bondad. Tenemos un Dios de dádiva. Entonces toda la vida del cristiano tiene que ser un continuo agradecimiento. Gracias, Señor, por mis hijos. Los hijos son regalo de Dios, dice el Señor. Son herencia bendita los hijos. Gracias, Señor, porque me has dado estos bellos hijos, por quienes voy a luchar toda mi vida. Me voy a sacrificar, le voy a dar buen ejemplo, buen testimonio, para que ellos sigan mi fe. En algún momento Jacob dejó de ser ateo. Era grande. ¿Nos vamos a desilusionar porque veamos a nuestros hijos en malos caminos? Vamos a decir, este ya está perdido, esta ya está perdida. No, hermanos. Porque tenemos fe, seguimos orando por ellos. Porque tenemos fe, seguimos en los caminos del Señor, diciendo, vale la pena ser cristiano. Vale la pena, porque algún día mis hijos vendrá arrodillado a reconciliarse con Dios. Algún día mi hijo se va a poner a cuenta con Dios. Eso le pasó a Jacob. En un tiempo se dio cuenta. Es que Dios habla de muchas formas, dice. Dios habla de muchas formas. ¿De qué forma le habló a Jacob? A través de un sueño. A través de un sueño. Dios sabe cómo nos va a hablar a cada uno, hermanos. Algunos a través de un accidente. Les pasa un accidente y de ahí se acuerdan que existe un Dios. Y dicen, bueno, Dios mío, sálvame, ten piedad de mí. Y bueno, Dios se manifiesta a cada uno de distinta forma, hermanos. Algunos lo conocen en niño, otros lo conocen en joven, otros en viejito, otros al borde de la muerte. Pero Dios nos da oportunidad a todos de conocerlo, al Dios altísimo, al verdadero, al único, que merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra fidelidad, nuestra devoción, hermanos. Eso pasó en el tiempo de Nehemías, por la cual no pudieron seguir sirviendo. Malaquías, un libro que ya lo he hablado, ¿no es cierto? Domingos anteriores ya lo he hablado. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Su palabra dice así: traed los diezmos al alfolí y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, traed los diezmos a la casa de Dios, ¿sí? Y haya alimento en mi casa, quiere decir que los pastores, los siervos, bueno, los siervos de Dios, los ancianos, el nombre que le quieran dar, hermanos, no se mueran de hambre. Eso significa que haya alimento en la casa de Dios. Que los que están al servicio de la casa de Dios puedan seguir viviendo dignamente, como el obrero es digno de su salario, dice. Allí su palabra. Todo obrero es digno de su salario, dice. Entonces traigamos el diezmo al alfolí para que no falte el alimento en la casa de Dios. Todos los patriarcas, queridos hermanos, tuvieron una una unión con Dios a través de la ofrenda y del diezmo. Nadie se imagina, pero el diezmo nos une con Dios. El diezmo nos une. El que no diezma, hermanos queridos, yo le aseguro, es una persona amargada. Ustedes observen a alguna persona que conozcan que no han diezmado. Es una persona amargada. ¿Saben por qué? Porque no hay fe y no hay agradecimiento. Los cristianos que diezmamos y ofrendamos son personas gozosas. Lo estamos diezmando al Altísimo, al Dios. No hay ley en nuestro corazón, no lo hacemos por ley, porque la ley asusta muchas veces, ¿verdad? No, lo hacemos por agradecimiento. Nosotros, al igual que los patriarcas no lo hicieron por ley, hermanos. Los patriarcas lo hicieron porque realmente estaban agradecidos y tenían fe que todo lo que tenían y todo lo que les sucedía en la vida era obra de Dios. Yo me pregunto si hay un cristiano que no diezma y que no ofrenda, si tiene fe, si se ha convertido, si cree en el Dios Altísimo. Porque el diezmo es la unión, es lo que nos une con Dios, es el nexo, hermanos. Para mantener esa unión, esa comunión, hermanos, con Dios, lo hacemos de corazón y no por ley. Porque hay cuántas personas que diezman y ofrendan por ley. Y muchos no lo hacen con agradecimiento de corazón. Lo hacen porque la ley lo dice.
que si la ley dice, si no me muero, porque los ladrones no van a entrar al reino de los cielos, entonces me muero, me voy a diezmar. Eso es ley, hermanos. Los cristianos lo hacemos por fe, por agradecimiento, porque estamos unidos con el Dios que nos ha dado todo. Por eso, hermanos queridos, Dios los bendiga a ustedes y puedan tener el entendimiento real y verdadero de lo que es diezmar y de lo que es ofrendar, para que cada vez que lo hagan, recuerden que ese dinero que van a poner en el alfolí se lo ha dado Dios. De Dios viene, a Dios vuelve. Estamos agradecidos, tenemos fe en nuestro corazón y no nos queremos separar de Dios. Por eso, hasta que el Señor saque a su iglesia de la tierra, queremos seguir unidos al Dios que nos bendijo, al Dios que prometió cuidarnos como a Abraham, como a Isaac, como a Jacob, como a David y como a tantos que diezmaron en la Biblia. Ese Dios es el mismo Dios nuestro. Y si con ellos estuvo, con nosotros también va a estar. Si a ellos los bendijo, a nosotros también nos va a bendecir. Esa es nuestra fe y ese es nuestro agradecimiento. Por eso lo hacemos con corazón contento y agradecido a nuestro Dios. Dios los bendiga, queridos hermanos.